Hola a todos. En este nuevo video vamos a hablar sobre el complemento de régimen. El complemento de régimen preposicional es una función sintáctica argumental que debe existir para ayudar al verbo. O sea, su presencia es exigida por el verbo. Este complemento es un sintagma preposicional porque viene con una preposición más que. Transmite una información que es muy importante para completar el significado del verbo. Si el complemento de régimen es eliminado, la oración deja de tener sentido. Hay que recordar que cuando reconocemos un complemento de régimen, tenemos que preguntar al verbo preposición más que, ya sea de qué, sobre qué, con qué. Vamos a analizar esta oración. Discutimos sobre la percepción de las posiciones sobre la inmigración. Discutimos es el núcleo verbal. Predicado verbal simple porque solamente tenemos un verbo. Discutimos, nosotros, es un sujeto tácito, primera persona del plural. Y sobre las posiciones de la inmigración, es el complemento de régimen. ¿Por qué? Porque tenemos una preposición, un sintagma preposicional. Entonces nosotros le preguntamos al verbo. Discutimos sobre qué. ¿Sobre qué discutimos? Sobre la percepción de las posiciones sobre la inmigración. Entonces es el complemento de régimen. Oración, remember. En este caso, si nosotros quitamos esta palabra sobre la percepción de las posiciones sobre la inmigración, la oración no tendría sentido porque quedaría ¿sobre qué discutimos? ¿Sobre qué? O discutimos. Entonces, nosotros nos preguntaríamos ¿de qué discutimos? Se queja de la comida. Queja es el núcleo verbal. Predicado verbal simple porque solamente tenemos un verbo. ¿Quién se queja? Él. Sujeto tácito, tercera persona del singular. Ahora, disculpen chicos, voy a ponerlo bien al núcleo verbal. Núcleo verbal. Cuando dice de la comida, tenemos a una preposición más término, en este caso un sintagma preposicional. Nosotros vamos a preguntarle al verbo, ¿de qué se queja? ¿De qué se queja? De la comida. Entonces es un complemento de régimen. Si nosotros le quitamos de la comida, la oración quedaría se queja y no tendría sentido porque uno querrá saber de qué se queja. Yo creo en las palabras de mi amiga. Creo es el núcleo verbal. Predicado verbal simple. Yo, sujeto expreso simple, núcleo. Voy a volver a anotar las palabras núcleo verbal, núcleo. Yo creo en las palabras de mi amiga. Uno puede decir yo creo en esto y puede uno confundir en qué cosa creo en eso, o sea, con un complemento directo. Sin embargo, es directamente un complemento de régimen porque nosotros creemos en estas cosas, sería en este tema. En este caso, uno le debe preguntar al verbo, ¿en qué creo? ¿En qué? En este caso, en las palabras de mi amiga. En eso creo. ¿En qué cosa creo? ¿O en qué creo yo? En las palabras de mi amiga. Entonces,
Este es el tema en las palabras de mi amiga. Es el complemento de régimen. Por eso siempre hay que preguntarle al verbo. Vamos con esta otra oración. Habló sobre la gripe. Disculpen. Habló es el núcleo verbal. Para explicar mejor, el complemento de régimen está construido por una preposición, más término, pero nosotros tenemos que preguntarle al verbo con una preposición y con el qué. Sería ya sea preposición más que. Es así como tenemos que preguntarle al verbo, como por ejemplo, ¿de qué? ¿En qué? ¿Sobre qué? ¿A qué? Habló sobre la gripe. ¿Quién habló sobre la gripe? El sujeto tácito, tercera persona del singular. Y sobre la gripe tenemos una preposición sobre más término. Sería un sintagma preposicional. Entonces, cuando nosotros le preguntamos al verbo, ¿sobre qué habló? Tenemos obviamente a la preposición sobre más que. ¿Sobre qué habló? Sobre la gripe. Entonces, ese es el tema. Complemento de régimen, oración bimembre. Si nosotros le quitamos al complemento de régimen, la oración quedaría habló. Entonces, uno se preguntaría sobre qué habló o qué habló. Por eso, esta palabra sobre la gripe tiene que estar para darle el sentido a la oración y al verbo. O sea, lo acompaña al verbo. Debo explicar también que no hay que confundirlo con un complemento circunstancial del lugar. Vamos a ver este ejemplo de un complemento circunstancial. Habló sobre la tarima. Habló es el núcleo verbal. Predicativo verbal simple. Habló sobre la tarima. Ahora, ¿quién habló? Él. Sujeto tácito. Tercera persona del singular. Él. Ahora, sobre la tarima no es complemento de régimen, sino más bien un complemento de lugar. Porque el hombre habló en esta parte, en ese lugar, sobre la tarima. Por eso no hay que confundirlo con un complemento de régimen, porque esto es un lugar. Es aquí donde habló el hombre, sobre la tarima, en una tarima, arriba de una tarima. Por eso es un complemento circunstancial de lugar diferente del complemento circunstancial de régimen. Vamos a ver esta otra oración. Juan se alegró de la llegada de su hermana. Alegró es el núcleo verbal. Predicado verbal simple. ¿Quién se alegró? Juan. Juan, sujeto expreso simple núcleo. Y de la llegada de su hermana es el sintagma preposicional porque comienza con la preposición de. Entonces nosotros le preguntamos al verbo, ¿de qué se alegró Juan? ¿De qué se alegró Juan? De la llegada de su hermana. Entonces tenemos al complemento de régimen, oración bimembre. Si le quitamos de la llegada de su hermana, quedaría como Juan se alegró. Y uno se preguntaría, ¿de qué se alegró? Daniela renunció al cargo. Renunció es el núcleo verbal. Es el núcleo verbal, predicado verbal simple.
¿Quién renunció al cargo? Daniela. Sujeto, expreso, simple, núcleo. Y al cargo es el complemento de régimen porque tenemos un sintagma preposicional. Sería una preposición con el sustantivo cargo. Entonces tenemos un sintagma preposicional. Nosotros vamos a preguntarle al verbo. ¿A qué renunció Daniela? ¿A qué? Al cargo. Juan acabó con la prisa. Núcleo verbal, Juan. Disculpe, núcleo verbal, acabó. Predicado verbal simple. Sujeto, expreso, simple, núcleo. Y con la prisa es el complemento de régimen. Porque nosotros le preguntamos al verbo, ¿con qué acabó Juan? ¿Con qué acabó? Con la prisa. No hay que confundirlo con un circunstancial de modo, porque aquí dice Juan acabó con prisa. En este caso podría referirse a que Juan acabó algo con prisa. Puede ser un examen. Entonces, si diría así, Juan acabó el examen con prisa, esto con prisa es la manera en que Juan acabó el examen con prisa. Entonces, es el complemento circunstancial de modo. Voy a volverlo a colocar. Complemento circunstancial de modo porque se refiere a la manera en que hizo Juan algo. No es un complemento de régimen, sino más bien un complemento de lugar. De manera. Complemento circunstancial de modo. La otra oración es confunde la presbicia con la miopía. Confunde es el núcleo verbal. Predicado verbal simple porque solamente tenemos un verbo. ¿Quién confunde la presbicia con la miopía? Él. Sujeto tácito, él. La presbicia es complemento directo porque él confunde esto. En este caso, si le preguntamos al verbo, ¿qué cosa confunde? La presbicia la confunde. Y con la miopía es el complemento de régimen. Porque nosotros si le preguntamos al verbo, ¿con qué confunde la presbicia? ¿Con qué la confunde? ¿Con qué? Con la miopía. Oración bimembre. Oración bimembre. Si nosotros quitamos con la miopía y decimos confunde la presbicia, la oración no va a tener sentido porque nos va a querer saber con qué la confunde. Vamos a ver esta oración. Elvira insistió en el regreso de su madre. Insistió es el núcleo verbal. Predicado verbal simple. ¿Quién insistió? Elvira. Sujeto expreso simple núcleo. ¿Qué cosa insistió? ¿En qué insistió? En el regreso de su madre. Ese es el complemento de régimen. ¿Por qué? Porque tenemos una preposición, sería más término, sería un sintagma preposicional. Y en el regreso de su madre vendría a ser el complemento de régimen. Daniela se despidió de su novio. Despidió es el núcleo verbal. Predicado verbal simple. ¿Quién se despidió de su novio? Daniela. Sujeto, expreso simple, núcleo. ¿Y de su novio?
es el sintagma preposicional porque tenemos una preposición más término. Entonces tenemos a un complemento del régimen. Porque si nosotros le preguntamos al verbo, ¿de qué se despidió? De su novio. ¿De qué se despidió? De su novio. Disculpen, chicos, voy a volver a cosas, me está resultando difícil. Complemento de régimen. Ay, Dios. Ahí está. Oración bimembre. Si la oración terminase en despidió, diría Daniela se despidió. Entonces, no tendría sentido la oración si quedara ahí. Por eso es necesario que exista este sintagma preposicional para dar sentido al verbo. Daniela se despidió de su novio. ¿De qué se despidió? De su novio. Hay que tener cuidado de que no siempre va a ser un complemento de régimen. Muchas veces será tal vez un complemento directo o complemento circunstancial o otra cosa. Por eso es importante no confundirlo al complemento de régimen con el complemento indirecto o el complemento circunstancial o el complemento directo. Un ejemplo de complemento directo es escribió una carta. Núcleo verbal. Predicado verbal simple. Como verán, no tenemos ninguna preposición, entonces no hay un sintagma preposicional. Esto es directamente un artículo y un sustantivo. Una carta. Entonces, esto es el complemento directo, porque si nosotros le preguntamos al verbo, ¿qué cosa escribió? La carta. La escribió. Es complemento directo. Ángela escribió una carta a Antonia. Núcleo verbal, predicado verbal simple. ¿Quién? Ángela. Sujeto expreso simple Ángela. Una carta es el complemento porque la escribió. Y a Antonia es el complemento indirecto. Porque ¿a quién le escribió? A Antonia. No podemos confundirlo con el complemento de régimen porque el complemento de régimen hace la pregunta ¿a qué? ¿Con qué? ¿Sobre qué? Sin embargo, en el complemento indirecto solamente tenemos la pregunta ¿a quién o para quién? Entonces aquí, si uno pregunta al verbo ¿a quién le escribió una carta? ¿Para quién? Para Antonia. Elvira viajó a Francia. Viajó es el núcleo verbal, predicado verbal simple, sujeto expreso simple, núcleo. Y a Francia, como verán, tenemos una preposición y un sustantivo propio. Sin embargo, es un complemento circunstancial de lugar, porque demuestra que Elvira viajó a ese lugar. No dice a qué viajó o sobre qué viajó, no. Simplemente dice viajó a Francia. Entonces, esto es un complemento circunstancial de lugar porque ella viajó especialmente a ese lugar. Y ven, como verán, este es el complemento de régimen que tenemos aquí arriba. Y cómo es importante reconocerlo. Se lo reconoce porque tiene una preposición y una información importante. Y esta información es la que le da sentido a la oración. No podemos confundirlos
con el complemento circunstancial de modo, ni de lugar, ni de complemento indirecto. Para reconocerlo siempre se le pregunta al verbo a qué, sobre qué, en qué, con qué, y a través de eso reconoceremos al complemento directo. Disculpen, al complemento del régimen. Y bueno, eso es todo por hoy. Lamento si el video ha sido un poco largo y espero que hayan podido comprender el complemento de régimen. Nos vemos pronto en un nuevo video.